Hola a todos. Estamos aquí de nuevo reunidos para hablar de un ser muy importante con esta mirada de la numerología pitagórica y tántrica. Me he atrevido a hacerle la numerología a un santo que marcó a mi familia, a mi hijo menor, a mí, y que me ha acompañado por muchos, muchos años. Entonces, es mi santo favorito, es San Agustín de Hipona. Mi hijo entró a estudiar, mi hijo menor, al colegio San Agustín, acá en Santiago de Chile, y a mí siempre me gustaron los agustinos. De chica cantábamos con el coro del San Agustín y yo estaba la monja eh, inglesa, entonces podíamos compartir ciertas veces al año con cantos. Y, y eso me dejó como un lindo recuerdo. Con los años, cuando pude buscarle un colegio a mi hijo menor, tomé la decisión de que entrara al San Agustín. Y ahí se educó. Pasaron los años y postuló a ingeniería en la Universidad Católica de Chile. Y él deseaba mucho quedar en esa universidad. Y cuando entró, me cuenta que el patrono de la Facultad de Ingeniería es San Agustín. Ambos nos pusimos muy felices de sentir que este santo lo estaba guiando. Así que cuando tenía dificultades en sus pruebas, rezábamos. ¿Ah? Y de hecho le fuimos a bajar una vez una planta muy bonita al lugar de oración porque le fue bien en un examen. Bueno, todo esto es para contarle de esa intimidad que hay con este santo. Así que quiero que me acompañen y le veamos la numerología a San Agustín, que fue un teólogo, filósofo, hábil predicador y que vivió la vida diferente a los otros santos, porque él vivió la vida intensamente de joven. Entre comillas podríamos decir una vida pecaminosa, mujeriego, de hecho tuvo un hijo, y su madre, que pues fue santificada como Santa Mónica, rezó y oró por el alma de San Agustín, porque se estaba perdiendo, y logró que él a los 33 años se convirtiera y realmente pudiera dejar su huella en, en la iglesia católica. Él se le llama el doctor de la iglesia, porque los libros que dejó dejaron un testimonio de su vida y de su interiorización que tenía con Dios. Hay un libro que se llama Confesiones, donde él habla con Dios. Es un texto como de meditación, una introspección en su diálogo íntimo. Entonces, este santo nos marca un camino a seguir. Y yo siento que toda la gente que tiene una afinidad con la meditación, con la espiritualidad, conoce a San Agustín. De hecho, los libros, como les contaba, de 8, habla de San Agustín. Estuve estudiando Reiki y en el libro que estudiaba, Manos que curan, sale una frase de San Agustín que me encantó. Se las voy a leer. Dice: la fe es creer en lo que aún no ves, y la recompensa por esa fe es ver lo que crees.
qué cosa más linda cuando uno hacía Reiki, saber que estábamos mandando luz, energía, sintiendo eso, imaginándolo, visualizando, y después ver el resultado cuando la persona te dice, me he sentido bien, me sané. Entonces, este santo está en muchos escritos, también de muchos filósofos, de la admiración que tenían por la profundidad que tienen sus escritos. Así que bueno, de las frases lindas, me encanta esta otra que dice, enamorarse de Dios es el romance más grande, buscarlo la mayor aventura y encontrarlo el mayor logro humano. Bueno, yo que he hecho un camino espiritual, los que me conocen, siento que esto me identifica totalmente. Siempre lo estuve buscando de pequeñita y la verdad es que me costó encontrarlo porque la religión te va encasillando, te hacen sentir tanta culpa y eso en vez de acercarte a Dios te aleja porque te sientes tan pequeña. Y bueno, ustedes saben, como les contaba, que a través de las meditaciones de 8 me volví a encontrar. Me volví a encontrar con la espiritualidad, con esta aventura de descubrir a través de cada meditación un regalo. Y San Agustín estaba en mi familia, en mi casa, con mi hijo cuando lo vestía todos los días con su insignia, San Agustín, San Agustín. Así que bueno, yo le pido al cielo, como tengo 4 hijos hombres, que me dieran un nieto llamado Agustín. No me ha llegado. Se verá con el tiempo. Pero alguien de mi descendencia se llama Agustín. Me gustaría mucho. Bueno, vamos a ir a ver la numerología de mi santo favorito. Vamos. Bueno, aquí estamos entonces con la plantilla numerológica de San Agustín. Él nació el 13 de noviembre del año 354. Bueno, y murió el 28 de agosto de 430, a la edad de 76 años. Su plantilla tántrica nos da con el día 13, el día de nacimiento. Este es el número del alma, un 4. Noviembre es el número del karma, nos tocó un 11. 54 sería las últimas 2 cifras de su fecha de nacimiento, nos da un 9. Y 354 nos da la suma un 3. Y la misión de vida es la suma de el día de nacimiento, el mes y el año, que también nos da un 9. Bueno, continuamos entonces viendo esta numerología y nos encontramos entonces que tiene 2 9 repetidos. Vamos a partir por el número más importante, que es la misión de vida, la misión de San Agustín en este paso por la tierra. Y el 9 es el Quijote de la Mancha, que viene a luchar contra los molinos de viento, ¿ah? Que viene a luchar por la justicia, por la igualdad, por la verdad. Y es un hombre que no se cansa, es muy combativo, tiene la palabra y tiene además la coherencia, porque normalmente los 9 son muy coherentes, además lo tiene acá, que este 9 le da como el respaldo a que este 9 no se desordene, que no se pierda en el camino. Entonces, bueno, y además todo lo que rezó la mamá, para que él volviera al redil. El 9 es uno de los números más filantrópicos. En la numerología pitagórica, el 9 es el último número antes de empezar los números mágicos, por lo cual se le dice que es un preiniciado, o sea, él ya tiene un proceso espiritual y que viene a cumplir una misión de ayuda a los demás. Es un número que está destinado a ser como el asistente social de los otros, de poder cooperarle a los otros. Es un número muy generoso, que no está pensando en cuánto me va a devolver si le presto plata a otro. Entonces este 9 va caminando su vida dando
el ejemplo, siendo muy pródigo en el sentido de su presencia y de su ayuda. Bueno, se dice que el final de un 9, cuando más es feliz, es trabajando en una ONG o en una fundación. Él trabajó y dejó de la huella, al final, toda su congregación de agustinos. Bueno, este 9, cuando se pone negativo, puede ponerse fanático. Bueno, los fanáticos son los que son capaces de morir por su ideal y pueden asesinar o suicidarse ellos por el ideal, que no es correcto en lo absoluto. Entonces tiene que cuidarse del fanatismo de los 9, y lo otro también de repente tiene una palabra muy dura, muy tosca. El 9 que no está trabajado espiritualmente es burdo. Habla con un lenguaje soez, agarabato, insulta, ordinario. Me imagino por lo que le he leído a San Agustín no era así. Él era refinado, puro, y sus textos realmente son textos como que están en meditación, con una palabra sublime. Lo fundamental es que puede estar mucho tiempo de repente hacia afuera, ayudando, dando, poniendo la cara, poniendo el hombro. Son la gente que participa en todas estas actividades solidarias, cuando hay terremotos. Pero llega un momento que el 9 se cansa, se agota, porque de repente se da cuenta que él solo va moviendo mucho y lo otro es como que al final se van para su casa y lo dejan solo. Entonces el 9 termina como el ermitaño. Termina arrendándose una cabaña en un lugar lejos de la ciudad y solo mira el cielo, espera el amanecer, conversa con los pajaritos y va entonces haciendo una introspección de su proceso. Pero puede pasar un mes, 2 meses, y al tercer mes vuelve a la ciudad y vuelve a comportarse como este Quijote, porque esa es lo que tiene marcado en su corazón, de seguir luchando por sus ideales. Entonces, fluctúa entre el Quijote y el ermitaño. Bueno, y San Agustín también habla del final, cuando uno ya tiene un camino recorrido, que uno busca después el silencio, el diálogo con Dios dentro de nuestro interior. Así que yo creo que él trabajó mucho su 9. El 4 habla de un trabajo sistemático, regular, ordenado, disciplina, que él a través de su camino espiritual tuvo un proceso que lo disciplinó para cumplir su objetivo. Y eso lo hace lograr su objetivo. Entonces, este 4 fue el que pudo escribir y dejar esta impresión de su proceso espiritual, que fue lo que ha hecho que tanta gente lo siguiera. El 4 diría que es un número más bien púdico. Bueno, por lo que se sabe de San Agustín, no fue muy púdico en el primer tiempo de su vida. Fue un hombre que vivió la vida, se la jugó, fue como los hombres de esa época. Entonces, yo creo que ahí probablemente el 4 todavía estaba muy guardado. Pero posteriormente, cuando él se convierte y realmente empieza a trabajar en sí mismo, yo creo que ahí salió el 4 con fuerza, que es como el control de sus ímpetus, los ímpetus que tenemos todos los chakras bajos, en sus pulsiones, como podría decir Nietzsche, y empieza él con un trabajo regular, a regular sus emociones, sus pensamientos, hasta poder lograr tener este silencio de poder conversar con Dios. Así que este 4 probablemente fue con el que fue avanzando y dejando, como digo, estos libros, que habla de uno que es Confesiones, el otro La ciudad de Dios, y otro que habla de la Trinidad, el significado de la Trinidad. Seguimos pues con este 11, que aquí hablábamos antes, que era el gurú. ¿Se acuerdan? El gurú, el hombre que tiene la intuición, intuitivo, perceptivo.
Y este es que es diferente a los demás. El 11 se destaca siempre por una personalidad completamente diferente a los pares de él. Entonces probablemente él tenía esta cosa de la conexión hacia lo alto y con el otro pie caminaba en la tierra. Iba recibiendo impresiones desde lo alto para tomar sus decisiones. Eh, y el 11 es el que hace que los demás lo admiren por lo avanzado que es, porque es adelantado sus tiempos, y logra tener seguidores. Y probablemente mucha gente quería confesarse con él, estar en su presencia, porque él con esa energía que emanaba podía hacer cambios en los otros. De hecho, uno cuando llega con una frecuencia, vamos a suponer A, y se acerca a un ser que está en un nivel E, el A inmediatamente avanza a C. No sale después como A de nuevo, sale con una frecuencia más alta. Eso hace cuando uno está cerca de un maestro. Estamos hablando de un maestro de verdad, un maestro que ha trabajado en sí mismo. Y ese maestro puede ser una vecina, una abuelita, que es una santa, porque su vida ha sido así. Entonces uno tiene que tener una sensibilidad cuando conoce a alguien de sentirle su aura, su fuerza. Y este 11 tiene una fuerza y vino a vivir algo potente. Cuando está en este lugar, significa que en un momento San Agustín iba como, vamos a unir que se fuera Agustín nomás, avanzando así como desaforado, viviendo la vida lo que él quería nomás. Y, y tiene una revelación, un proceso, algo que lo hace moverse así como que pierde y de repente abre los ojos y no sabe para dónde va la vida. Él estaba mirando al sur y queda mirando hacia el oeste. Y ahí se para y hace un cambio en el rumbo de su vida. Entonces probablemente aquí ocurrió cuando él se convirtió, cuando tuvo un cambio total porque se iba a casar, de hecho, se iba a casar con una joven en esa época que se hablaba que tenía 12 años. Y él al final suspende el matrimonio, suspende todo y no se casa. Bueno, y empieza su vida de fondo clerical. Y empieza sus estudios teológicos y todo lo que vino posterior. Entonces, este 11 lo marca de alguna manera, con una intuición y una luz que lo empieza a guiar. Bueno, el 9 ya lo vimos, aquí está entonces este Quijote luminoso que va luchando por los demás, por los ideales, por una vida más espiritual y no tan conectada con lo mundano. Y el 3 es el de las comunicaciones. Él tenía una forma de hablar que encantaba, que le gustaba a todo el mundo, llegaba a todo el mundo. El 3 puede hablar con una persona que no tiene cero educación, como con un empresario total que es dueño de todo y con muchos doctos, y puede él llegar a todos. El 3 tiene esa posibilidad, comunicarse y además empatizar con las emociones de los otros. Él podía ver a otro y sin hablar saber que estaba sufriendo o que estaba lleno de ira. Entonces este 3, que viene además equilibrado, viene al servicio de los demás. Entonces tenemos un gran predicador con el 3, pero que además ayuda a elevar el nivel de la persona, a salir de como diríamos, estas emociones que te embargan y no te dejan ver, o de este ruido, esta rumia mental que no te deja pensar bien. Este 9 puede ayudarlo. Y el 11, que es como el psicólogo, lo ayuda a navegar en el inconsciente, pero de una manera que se conecte con su propia luz. Así que súper hermosa la plantilla de nuestro San Agustín.
Bueno, continuamos ahora entonces viendo gato pitagórico. Aquí ingresamos en este gato la fecha de nacimiento de él. Un 1 y un 3, que es el 13, el día de nacimiento, del 11 de noviembre del año 354. ¿Y qué nos sale? Tenemos dos números en lo mental, un número en lo emocional y cuatro números en lo físico. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Que él fue un hombre que tuvo los pies puestos en la tierra. Él no era así como sutil, no. Entonces, esta vida física le permitió a él evaluar todos los aspectos que tiene una vida física, una vida mundana. Vivir relaciones con amigos, con mujeres, eh, ver la parte política, todo lo que sucedía en esa época, cómo eran las condiciones. Eso lo vivió, o sea, eso lo encarnó. Y aquí están estos cuatro números físicos, ¿ya? Él tenía un número en lo emocional, que él podía contactarse con los demás. Tener un 5 es una bendición, porque lo ayuda a compartir con los demás, ¿ya? Lo ayuda a compartir con los demás en el plano físico, vamos a poder hacer algún deporte, y conversar desde el plano plano mental. Entonces, este número ayuda a llevar estos planos a diferentes áreas. Entonces uno puede estar jugando, no sé, haber andado a caballo, haber hecho una expedición y después sentarse a conversar de algo elevado. Eso lo podía hacer con esta plantilla. Y después están los dos números en lo mental, que es la parte donde él se conecta con su intelecto y puede llegar a escribir todo las hermosas experiencias y toda la sutileza y toda la teología que le colocó a sus libros. Así que una plantilla de un santo, pero miren, qué bonito, que pudo llegar a esa santidad, a esa elevación, superando que podría haber quedado pegado a lo físico y no haber trabajado en todo el resto de los números, sino haberse quedado solamente con una vida muy aquí, ¿eh? Que podría haber sido una adicción, podría haber sido solamente de ganar dinero, o etcétera. Entonces, él pudo de alguna manera esto sutilizarlo, porque cuando uno pues que toma conciencia de lo que ha vivido, uno se va sutilizando, porque es capaz de ser un observador de lo que viví. Entonces, por eso cuando él le habla a Dios en su libro de confesiones, y dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. O sea, él se da cuenta que están dormidos, estamos dormidos. Levántate de entre los muertos, parecemos muertos. Y Cristo te iluminará. Entonces, esto te habla claramente que él logró visualizar cómo estaba en ese periodo en que vivió la vida completamente en lo físico, en lo terrenal, hasta poder ascender. Así que esto es muy, muy bonito. Bueno, y después vamos a ver entonces ahora el nombre, el significado pitagórico de su nombre. Para que no se nos haga tan largo, hice un resumen acá. Y San nos da 7, Agustín nos da 10, D 9, Hipona 9. Y la suma de todo esto, donde están sumadas las consonantes y las vocales, nos da 35. Y eso es un 8. Bueno, aquí nos sale otro número. Y el 8 es el que tiene poder. Él se imponía por presencia. Él tenía una fuerza en la palabra, probablemente, en lo que había vivido, y se imponía frente a los demás.
es el gran sanador también. Es el gran sanador, desde lo puede ser como un doctor, pero también puede ser un sanador emocional o un sanador mental. ¿Mm? El 8 también habla de saber dirigir y saber organizar. Así que él tenía una mente muy amplia para poder llevar a cabo ciertas cosas que quiso hacer. Y lo otro, que es muy hermoso, que también lo hablamos con otro personaje que hicimos antes, que el 8 cuando llega a un cierto nivel de evolución, vamos a hablar que el 8 es 4, el cuadrado, más otro 4. Eso nos da 8. O sea, tierra más tierra, y cuando eso se ha trabajado, se ha logrado tener un trabajo interno espiritual, se abre la compuerta de acceso al conocimiento divino. Y yo creo que San Agustín también tuvo acceso al conocimiento divino, porque sus escritos hablan de este diálogo con Dios. Y eso era en un estado místico al escribirlo, en un estado meditativo. Entonces, logró este 8 trascender la tierra, trascender lo cuadrado que tienen los dos 4, para poder hacer el signo del infinito dentro de estos 4, que es conectarse con la infinitud, con lo grande, con lo eterno. Se cuenta que él tuvo un momento místico muy grande en su vida, y lo cuenta en uno de sus libros, que fue cuando estaba acompañando a su mamá cuando estaba por morir. Y dice que estaban los dos hablando sobre lo eterno, sobre la sabiduría, sobre lo más hermoso que tenemos nosotros cuando tenemos pensado traspasar este portal. Y mientras hablaban, mientras suspirábamos, decían, se conectaron y pudieron saborear lo eterno. Debe haber sido algo tan maravilloso para él. Y la madre, cuando vuelven a hablar, dice, con lo que ya he vivido, no necesito vivir más. Necesitaba solo esto. Entonces imagínense lo fuerte que puede haber sido para ellos ese momento de comunión con lo divino. Todos tenemos posibilidad de vivir eso, todos. Y él lo cuenta en este libro de Confesiones. Así que muy bonito su número 8 que tiene pitagórico en su nombre. Bueno, vamos a seguir ahora y vamos a ver la misión del ser. Esto se saca con el día, el mes y las iniciales. Entonces el día tenemos 13, mes noviembre 11, y la inicial es la A, la D y la H. Y eso sumado nos da 28. Y se queda en un 10, 1. 10 tántrico, 1 pitagórico. Bueno, entonces aquí tenemos un hombre activo, el 1, luchador, empeñoso, proactivo, se le ocurrían cosas, con una energía increíble, muy fuerte. Y como muy decidido a cumplir lo que él quería hacer. Eso de haber sido de joven también y posteriormente. Entonces, este 1 es muy independiente y no le gusta recibir consejos. Así que claro, yo creo que la mamá debe haber sufrido mucho, que le hablaba y él no la escuchaba. Pero llega un momento que hace un cambio y se transforma en un 10, que es el gran líder, la persona que tiene la fuerza para saltar al vacío. Y aquí es como el hombre que deja todo por avanzar por un ideal, que lo siente en su corazón y salta al vacío. Y cuando salta al vacío, él se da cuenta que tiene ayuda desde lo alto. Y yo creo que aquí comienza la misión de él.
su misión en la tierra, donde va a dejar adeptos, porque son líderes, la gente los sigue, donde él es respetado como teólogo, como filósofo, y, y va entregando su obra. Entonces, aquí se muestra la misión que la cumplió totalmente. El gran líder, el gran líder de la iglesia, en la iglesia latina y en general de la iglesia que tenemos hasta el día de hoy. Pero él tiene este pensamiento maravilloso que, que lo difiere un poco de las cosas que nos enseñan en el colegio, porque en el fondo a uno en el colegio te enseña todo a través como del miedo, de temer al Dios, de no cometer pecado, de sentirnos culpables, y nos habla de otra manera. Entonces, la gran enseñanza de San Agustín es que descubrió que el alma era el puente entre lo humano y lo divino, y que el conocimiento de Dios solamente se puede alcanzar a través del autoconocimiento. Entonces, esto nos acerca mucho a la intuición, a las tradiciones místicas orientales. Y él llegó, se dice que él llegó a esto a través del cristianismo y del platonismo. Bueno, lo importante es que se centró en que teníamos que conocernos a nosotros mismos para encontrar a Dios dentro, de alguna manera, dentro de nosotros. ¿Mm? Entonces, quiero terminar esto con una frase maravillosa de él. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Confesiones, libro 10. Entonces, esta frase nos dice todo. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Así que la invitación es a volver dentro de nosotros y pedirle a San Agustín que nos ayude, pedirle a Cristo que nos ilumine el camino y pedirle a nuestra alma que nos guíe. Bueno, agradezco la compañía y nos juntaremos para otro video.